Seguimos acá en Buena Onda. Hoy me acompaña la profesora Karina Navarro de la Facultad de Humanidades y Educación en la Escuela de Filosofía. He venido conversando con Karina sobre la vida y obra de Hannah Arendt. Karina, hemos dejado para este último segmento quizás el libro más importante de Hannah Arendt, que es La condición humana. El título es un poquito ambicioso, sí, porque pretender escribir un texto sobre la condición humana, imagínate tú, si Gabriel Andrade fuese a escribir un libro sobre la condición humana, yo empezaría, no sé, por el código genético, el ADN, los 46 cromosomas que nosotros tenemos, pero estoy seguro que Hannah Arendt no habló de nada de eso, sino que más bien orientó su libro hacia la condición humana en la esfera política. Claro. ¿De qué trata el libro? Es comprensible tu observación, tus dudas. Y fíjate que me atrevería a asegurar que ella también tuvo esas dudas. El título, La condición humana, no fue como ella originariamente lo pensó cuando accedió a la publicación. Realmente, La condición humana, que salió editado por primera vez en inglés, The Human Condition, iba a ser intitulado como Amor Mundi, y era una especie de reconciliación de Hannah Arendt con el mundo, sobre todo con ese mundo que le había excluido, que le había hecho una apátrida, es decir, una judía errante más en el mundo, porque al perder la nacionalidad alemana en el 37, y mientras que el gobierno norteamericano del momento le concedió la de ella en el 47, es decir, ¿qué condición tienes? ¿Qué eres? Una especie de paria en el mundo, y es una categoría terrible. Como es perder todo sentido de pertenencia, de identidad, ¿ya? Entonces, yo soy más partidario de que las identidades deben más bien aspirar a lo universal. Uno de los problemas que yo tengo problemas intelectuales, por supuesto, nada de personales, con algunos otros filósofos cuando hablamos de estas cosas, es que hacen mucho énfasis en la necesidad de una identidad local. Yo no soy tan entusiasta de eso. Yo soy más bien un entusiasta, de lo que decían algunos filósofos griegos, ser ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo. Y después lo rescató un personaje tan importante de la historia como Albert Einstein. Exactamente. Pero fíjate, Gabriel, eso no es tan problemático para ti o para mí o para cualquiera de los radioescuchas que nos atienden en este momento, si nos podemos identificar perfectamente con la cultura venezolana o con nuestra identidad, con nuestra nación. Pero es muy delicado endilgarle este tipo de categorías a un pueblo que tradicionalmente, es decir, que milenariamente ha sido perseguido, ¿ya? Es decir, allá ahí cambia la cosa, es decir, adquiere otro matiz, correcto. Claro. De hecho, ella solía decir que ella no se sentía atacada en su condición de judía, pero cuando era atacada como judía debía defenderse como judía, ¿ya? Claro, un tema prominente en este libro, La condición humana, que lo habíamos tocado en el segmento anterior, es la distinción entre la esfera privada y la esfera pública en la vida política. Y de hecho habíamos dicho en el segmento anterior que una de las grandes monstruosidades del totalitarismo es que esa distinción se va borrando y la esfera pública termina por acapararlo todo, al punto de que el Estado vigila, la vida sexual de los individuos, cómo comen, qué beben, etcétera. Comprimían dentro de esa especie de anillo de hierro, desdibujaba esa línea de lo público y de lo privado. ¿Cómo ves Hannah Arendt en esa distinción? Bueno, Hannah Arendt rescata ya de la historia de las ideas, sobre todo de la tradición griega antigua, de la tradición clásica, aristotélica, rescata esta división que muy bien la hacían los griegos entre lo público y lo privado. Es decir, la esfera de lo público era la esfera del ágora, de la plaza, del mercado, donde se discutían los asuntos de Estado, los asuntos importantes. Es decir, donde se reunían los ciudadanos de la polis a discutir los asuntos que le concernían. Para ello se suponía una igualdad entre esos ciudadanos. Aunque no andaremos aquí en detalles para los antiguos quiénes eran ciudadanos y quiénes no. Sabemos que los niños y las mujeres tenían otro rango, otra categoría. Y los esclavos tampoco. Y los esclavos. Del mismo modo, la esfera privada era la esfera de la domesticidad, ya de la reproducción, de las labores del hogar, de la crianza de los hijos, es decir, del recogimiento de todo aquello que la luz de lo público iluminaba, ¿ya? Del recogimiento y de la preparación para reiniciarse en esa esfera pública. Es decir, para Hannah Arendt lo público es como una especie de latencia, de potencia, de estado que está allí y que se disipa en la acción, que es la tercera categoría de la condición humana,
se disipa en el momento en que cada cual, es decir, el conjunto de los ciudadanos se guarda al interior de su domesticidad, de su oikia, como llamaban los griegos. Pero es una latencia, es un poder. De hecho, para Hannah Arendt, la noción de poder es muy aristotélica, porque es la suma de praxis más lexis, o lo que es igual discurso más acción. El poder, ella lo distinguía muy bien de la fuerza bruta y de la violencia. La violencia o la fuerza bruta eran modos prepolíticos de habitar el mundo, de estar en el mundo. Mientras que el poder original, el poder verdadero, era esa capacidad que descansaba sobre cada uno de los ciudadanos de debatir los asuntos de la polis, tomando en cuenta la pluralidad de criterios. Es decir, es una potencialidad, una potencia. Ahora bien, me preguntaba sobre la condición humana. Ella la divide en labor, trabajo y acción. Para ella la labor precisamente está orientada hacia la explicación de lo doméstico, es decir, de la reproducción, de las labores del hogar necesarias para la vida. Es decir, el acicalarse, el preparar alimentos, recolectar, etcétera. Bueno, en eso todo el mundo está de acuerdo. Lo que pasa es que ha habido alguna gente que ha dicho a la mujer le tocan unas cosas y al hombre le tocan otras, ¿no? Y es lo lamentable. Sí. Sí. Es lo lamentable. Entonces, en un segundo capítulo, ella habla del trabajo. Ya aquí introduce la noción de homo faber, es decir, el hombre que fabrica, que crea algo, que digamos el carpintero, el ebanista que hace la mesa, correcto, que hace el mueble donde estamos sentados, ya que fabrica para ser consumido, para ser apropiado ese bien material. Hay, por cierto, allí una alusión bastante ancha, extensa, al marxismo, a la noción de trabajo en Marx, de plusvalía, de explotación, o sea, las categorías fundamentales de Marx y del marxismo. Finalmente, ella cierra con lo que ella, en la condición humana, cierra con una tercera parte, que es la considerada y tenida por más importante, que es la categoría de acción, ¿ya? Y, por supuesto, también tiene raíces, ella la ancla en la raíz griega, en la raíz antigua. No solamente para Hannah Arendt, sino para todo el pensamiento del siglo XX, de principios y mediados del siglo XX, para todo el pensamiento filosófico, la escuela de Frankfurt, los heideggerianos, los post-heideggerianos, los hermeneutas. Es muy importante la tradición griega antigua, las nociones de poder, las nociones de discurso, de disenso, de consenso, de palabra, el poder de la palabra, ¿ya? Entonces ella se inscribe en esa tradición, ¿ya? De rescate y de depuración de los conceptos. Para ella los conceptos en términos políticos han sido como sobresaturados y hay que acrisolarlos, hay que limpiarlos un poco. Ella rescata el sentido originario de los conceptos y para ella acción es la categoría política por excelencia, es decir, es el estar en la esfera pública, claro, en el ágora. Y bueno, y yo creo que ya tenemos que cerrar, pero Hannah Arendt con esto yo creo que nos deja una gran enseñanza a los venezolanos, que es que tenemos que estar en la calle en vida política. Hay activos. Muchas cosas del gobierno de Chávez que a mí no me gustan. Su ideología yo no la comparto, pero tengo que reconocer que desde hace 12 años la participación política en Venezuela ha crecido. Es inédita, nunca antes registrada. Consejos comulgan con mis ideas, que eso ocurre, pero aún así, sí, la verdad es que la gente... Sí. El orden de posibilidades se amplía muchísimo. La gente tiene más conciencia de que la política, que es la actividad de la polis, pues está en eso, o sea, en salir, en que si hay una pared sucia enfrente, bueno, vamos a organizarnos para pintarla, sí, ¿no? Ciudadanos que aprendieron a leer y escribir y ahora te hablan de la Constitución de la República. Sí, bueno, algunos lo hacen dogmáticamente, ¿no? Que es lo lamentable, pero por lo menos hay la conciencia de que si nos organizamos ciertas cosas podemos hacer, y yo creo que la gran lección que nos deja Hannah Arendt acá es que el gran antídoto al totalitarismo es precisamente eso, la participación política, porque en la medida en que participamos políticamente, bueno, si hay algo que el Estado hace, que los funcionarios burocráticos hacen, que a nosotros no nos gusta, pues tenemos más poder para ponerle un parado. Karina, muy agradecido por tu visita acá en Buena Onda. Cuando quieras regresar, ya sabes que los micrófonos están abiertos para ti. Gracias a ti y a todos los radioescuchas y a aquellos que creen y celebran año a año la Natividad del Ungido, que pasen todos una feliz Navidad. Exactamente, nos vemos en un próximo año nuevo encuentro. Y efectivamente. Damos las gracias a Antonio Palmar por que hoy estuvo en el control técnico. La productora de este espacio es nuestra queridísima amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina
Y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con un tema que originalmente era de Pablo Milanés, pero lo canta ahora Soledad Bravo, el tema Yolanda. El libro más importante de Hannah Arendt, que es La condición humana. El título es un poquito ambicioso, sí, porque pretender escribir un texto sobre la condición humana, imagínate tú, si Gabriel Andrade fuese a escribir un libro sobre la condición humana, yo empezaría, no sé. Seguimos acá en Buena Onda. Hoy me acompaña la profesora Karina Navarro de la Facultad de Humanidades y Educación en la Escuela de Filosofía. He venido conversando con Karina sobre la vida y obra de Hannah Arendt. Karina, hemos dejado por este último segmento quizás Fíjate que me atrevería a asegurar que ella también tuvo esas dudas. El título, La condición humana, no fue como ella originariamente lo pensó cuando accedió a la publicación. Realmente La condición humana, que salió editado por primera vez en inglés, The Human Condition, iba a ser intitulado como Amor Mundi, y era una especie de reconciliación de Hannah Arendt con el mundo, sobre todo con ese mundo que le había excluido, que le había hecho una apátrida, es decir, una judía errante. Por el código genético, el ADN, los 46 cromosomas que nosotros tenemos, pero estoy seguro que Hannah Arendt no habló de nada de eso, sino que más bien orientó su libro hacia la condición humana en la esfera política. Claro. ¿De qué trata el libro? Es comprensible tu observación, tus dudas. Y